El objetivo de hablar en el fondo, de esta escuela, Teosofía, Espiritismo y Medium, en el fondo, es entender cómo las personas se pueden confundir y qué es lo que es el pseudoesoterismo. Nosotros ya vimos en la Vimos ya, sí, conferencia exacto. esoterismo, ¿verdad? Sí. Pseudoesoterismo y esoterismo. Ujú. Lo que es el conocimiento real, lo que es el conocimiento interior y lo que es el conocimiento Exterior. exterior y el falso. Entonces, Exacto. ¿Cómo podemos curar entonces los daños generados por prácticas de espiritismo? ya nos queda claro que en el fondo que la práctica del espiritismo es muy nociva y va a producir daño, Sí. agrietamiento en el cuerpo mental, debilitamiento de la voluntad, ¿ya? Ujú. Y en el fondo nos va a imposibilitar la autorrealización íntima del ser. Pero nosotros podemos ir curando esos daños a través de la práctica de los tres factores, eliminando los yoes curiosos, los yoes que nos llevaron a conectarnos con esas entidades. La nobleza no tiene nada que ver con el poder y el rango, sino que es un asunto de autorrealización. Lograr la autorrealización y el mundo entero está dentro de uno mismo. Nueva vez tengo el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión nos convoca la videoconferencia B18, Teosofía, Espiritismo y Medium. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es tu intención lograr la autorrealización íntima del ser, y es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y recibes nuestro contenido que resubimos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Por amor que todavía existen cosas imposibles. Bien amigos, esta canción Fernando me prometió que la iba a interpretar hoy, pero me dijo que se le quedó la copia porque él no se la sabe la letra, ¿verdad? Esta canción es Fernando, amigos, de Sopa Contrariar. Entonces Fernando y yo habíamos acordado ayer en cantar una cancioncita cualquiera. Fernando la iba a interpretar, claro, amigos. Pero era esta y a él se le quedó, me dijo ahorita, la copia. Yo no me la sé, pero yo la voy a improvisar. Lo más importante es, Fernando y amigos, que esta canción que es de Sopa Contrariar, ¿verdad? Un astro de la canción brasileira, él tiene un mensaje potente, ¿verdad? La única razón para realizar algo debe ser el amor, es lo que nos motiva a todos. Y no se debe realizar nada solo por la obligación o incluso para cumplir un compromiso. La única razón para realizar algo es el amor. Fernando y un servidor, Orlando Miguel, no estamos aquí por un compromiso, ni porque tenemos que cumplir con una agenda, no. Sino es el amor que nos mueve hacia la humanidad y a cada uno de ustedes también que nos siguen y que con ese mismo amor que tenía una Madre Teresa, también nosotros conectamos y podemos llegar al corazón con este humilde mensaje que se nos ha entregado, la misión de servir. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, fantástico, nos convoca la videoconferencia número B18, Fernando, ¿verdad? Teosofía, Espiritismo y Medium. Hay mucha desinformación en estas escuelas. Yo tengo muchas inquietudes. Como siempre, me declaro también ignorante en estas materias. Investigo, pero mire, considero un ignorante en estas áreas. Por eso tengo ese privilegio de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Fernando, como siempre para nosotros es un verdadero privilegio coincidir contigo aquí en los estudios del Jardín de tu Mente. Bienvenido, Fernando, un placer. Gracias Orlando. Feliz como siempre de estar aquí compartiendo contigo en nuestra casa. Así es. Te saqué de un aprieto, Fernando, porque la canción me dijiste se te quedó en la casa, las letras,
Y yo como no me la sabía, y Sí. bueno, con una sola línea está bien, el mundo entero conoce esa canción de Sopa Contrariat. Usted sabe que en realidad el canto no es una de mis virtudes, así que por favor no me meta en eso, Ese en esos lío. planos. Bueno, yo lo que hago es me atrevo, no canto, Fernando. Yo lo que hago es que berreo, como los perritos por ahí, chercha y todo. Qué Sí, pero bien. que si me pongo a cantar, la audiencia que tenemos, pues, Se va a ir. definitivamente ya se nos vaya. Se va a ir y la que está por llegar Sí, no llega. huyendo, así. Qué bien, qué bien. Un placer, Fernando. Amigos, esta videoconferencia número B18 de la segunda jornada, que ya vamos casi, ¿verdad?, a la meta. El propósito de esta videoconferencia número 18, pues es la teosofía, espiritismo y medium, es fundamentalmente conocer estas escuelas, comprender por qué no nos permiten llegar a la autorrealización del ser, ver hacia dónde nos conducen y también aprender a no mezclar con el conocimiento de sí mismo. Fernando, tengo muchas inquietudes en esta videoconferencia y una de ellas es, estas son escuelas pseudo exotéricas. Claro, el objetivo de hablar en el fondo de esta escuela, Teosofía, Espiritismo y Medium, en el fondo es entender cómo las personas se pueden confundir. ¿Y qué es lo que es el pseudoesoterismo? Nosotros ya vimos en la Ya, sí, conferencia exacto. esoterismo, ¿verdad? Sí. Pseudoesoterismo y esoterismo. Lo que es el conocimiento real, lo que es el conocimiento interior y lo que es el conocimiento exterior y el falso. Entonces, aquí estas escuelas las clasificamos como escuelas pseudoesotéricas, pero lo importante es que nosotros entendamos por qué. No es que se trata de que, ya no son pseudoesotéricas, no. Entender con claridad, digamos, por qué le llamamos pseudoesotérica y en el fondo entender, como usted bien lo dijo, que estas escuelas no nos van a permitir la autorrealización íntima del ser. O sea, no enseñan en el fondo, fundamentalmente no conectan a las personas con el trabajo de su conciencia y con lo que significa escalar hacia el ser. Son escuelas sensacionalistas, son escuelas que tienen muchos conocimientos, son escuelas que tienen, digamos, enseñan a desarrollar facultades, poder y todo, pero en el fondo, si nosotros no estamos eliminando el yo, ni estamos transmutando la energía creadora sexual, en el fondo estamos en una escuela pseudoesotérica, porque no nos va a permitir escalar por nosotros mismos hacia la divinidad. Entonces sí son escuelas pseudoesotéricas, tienen mucho conocimiento. Sí, sí, sí. Pero tienen libros y librería biblioteca muy vasta, pero lamentablemente a un nivel... Se alejan del verdadero camino de la esencia, ¿no? De lo que se persigue. Del trabajo interior. Del trabajo interior. No son escuelas prácticas. En el fondo, eso es lo importante de entender, en el fondo, que nosotros necesitamos hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo y bajo las situaciones que estamos viviendo, necesitamos herramientas prácticas para nosotros, digamos, trabajar y avanzar en nuestro camino interior, sin desvío, sin caminos tangenciales de que pueden ser muy bonitos, pero nos llevan a otros lugares. Interesante. ¿Puede llegar entonces a la autorrealización una persona que pertenece a estos grupos? Ya lo estás reclamando. No, porque no enseñan los tres factores. No enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. No enseñan a morir, no enseñan a crecer y no enseñan a sacrificarse. Enseñan muchas cosas y muchas de ellas fascinantes. Por eso que la escuela teosófica... También. Claro. Las escuelas teosóficas tienen muchos adeptos. Ahí usted ve, por ejemplo, los libros de Connie Méndez, que la que continuó con la teosofía, son muy vendidos. Tiene algunos libros, no ahora, pero tuvo bestsellers, digamos, mucha gente que los seguía. Sí, exactamente. Claro, pero usted se puede leer todos los libros de Connie Méndez y no se va a autorrealizar, porque no enseña a ella las técnicas precisas de cómo trabajar interiormente, cómo eliminar el ego. Entonces, vamos a ir desglosando un poco cuáles son los errores que tienen ellos, con el respeto que nos vamos a referir a toda esta escuela, ¿verdad? Porque no se trata así de mirar a los demás de una forma denigrante, no, aclaramos. Y siempre invitamos, eso es muy importante, que cada persona investigue por sí misma. Que no nos crea nada nosotros. Claro, investigue.
No nos crean nada, no nos crean nada. Investigue, para eso está el mundo astral, el desdoblamiento astral, pedirle al padre que le muestre, y el mismo padre en una noche lo puede llevar y le puede hacer un paseíto internamente por esta escuela y mostrarle en el fondo cuáles son los objetivos reales que tienen ahora. Genial. En cuanto al concepto, Fernando, de la teosofía, sabemos Sofía, ¿verdad? Sabiduría, Teo, Dios. Pudiéramos entonces argumentar aquí un poquito. Claro, la escuela es teosófica, en el fondo la teosofía, Teo es Dios y Sofía es sabiduría. Entonces podríamos decir sabiduría divina, sabiduría de Dios. Exacto. Entonces el nombre es lindo, es un nombre, digamos, atrayente. Sí. La sabiduría de Dios, teosofía. Bueno, la escuela teosófica fue fundada por una mujer que se llamaba Elena Petrovna Blavatsky, ¿ya? En los años 1800. Sí. Y ella escribió unos libros bastante volumen. Sí. La doctrina secreta. La doctrina secreta, exacto. Claro, pero ella hay que entender de que ella tuvo una misión. Eso es lo que hay que entender. Exacto. Porque muchas escuelas tienen diferentes misiones. Y esas misiones se desenvuelven en función del tiempo en las cuales ellas se desarrollan. En su época. Entonces, en su época, claro. Entonces, porque ella era una maestra, era una iniciada de cierto nivel. No digamos un alto nivel, pero un nivel sí como iniciada. ¿ya? Entonces, las divinidades le dio una misión a ella de combatir el materialismo marxista, leninista, ¿ya? De permitir que no todas las personas se pierdan, porque resulta que el marxismo en el fondo va acogiendo al materialismo y va alejando a las personas de la espiritualidad. Entonces la misión de ella era precisamente explicar que el alma existe, que el espíritu existe, que Dios existe, que las otras dimensiones existen, de que nosotros somos seres de luz, ¿me entiendes? Todo eso, digamos, para contrarrestar, fue una misión de contrarrestar un poco esta fuerza materialista que se estaba apoderando del planeta, ¿ya? Entonces lo hizo, y lo hizo muy bien, porque su misión era hasta ahí nomás, ¿ya? La misión de ella no era enseñar el camino de la autorrealización íntima del ser, no era ese su camino, porque ahí se van entregando las pautas gradualmente. Los maestros saben cuándo, y indudablemente que para los fines de razas, como ahora, ¿ya? Sí envían a maestros que enseñen el camino de la autorrealización para que las personas, no todas las personas caigan al abismo. No se pierdan, hoy en día no se pierdan absolutamente. Hoy en día están entrando por millones de personas, están entrando al abismo, en este instante, en este mismo instante, ¿ya? Entonces ellos mandan a cierto avatar, a un maestro que explique con claridad cuál es el camino de la autorrealización para aquellas chispas o esencias o almas que en realidad anhelen o sean motivadas internamente por su propio ser, porque usted tiene que saber que en el fondo las inquietudes espirituales que cada persona tiene bajan del íntimo. El íntimo es el que siembra esa inquietud a través de ese 3% de conciencia libre que tenemos, que es 1% por el Padre, 1 por el Hijo y 1 por el Espíritu Santo. Esa tríada está en ese 3%. A través de la estimulación de ese 3%, el ser, digamos, estimula al alma para que busque el camino. Y tiene que encontrarlo, y gracias a Dios está el camino con claridad. Pero en aquella época no, en la época simplemente, como le explico, era contrarrestar la fuerza del marxismo, del materialismo que estaba, digamos, tragándose a las personas en un escepticismo total. ¿Ya? Entonces lo hizo a través de enseñar específicamente la forma de contrarrestar esa fuerza. Excelente, genial. Sí, porque a veces uno lee, yo consumo mucha lectura, lo sabe, ¿verdad? De estas mismas áreas, pero nos damos cuenta dónde está también la debilidad, donde está falseando algo, ¿verdad? Y la idea es no atacar, como decimos, no, la idea es esclarecer, dar luz a donde se nos permita, que es el propósito de esta videoconferencia. De modo que sí, Fernando, sí. Como todas las conferencias que entregamos, en el fondo el objetivo no es que nosotros ataquemos ninguna escuela, porque hay que aclarar también que hay personas que en realidad su ser, como no las motiva, no buscan la autorrealización íntima del ser. Entonces, como no la buscan, tienen estas otras opciones intermedias, digamos, de mantener
cierta búsqueda espiritual, contacto y todo, digamos, con el espíritu, con el alma, con lo divinal, etcétera, Sí, pero no con el objetivo de autorrealizarse ni salir de la rueda del samsara, pero nosotros exacto. enseñamos en el fondo la forma de salir de la rueda del samsara. En la práctica. De modo que, Fernando, esta escuela teosófica entonces tuvo su apogeo en su momento, una misión en su momento. Claro, ¿Qué fue claro, eso? y eso es bueno aclarar en el fondo, que en el fondo actualmente la escuela esta teosófica es extemporánea, digamos. Sus sistemas y sus métodos de investigación, porque ellos hacían muchos fenómenos paranormales, ¿ya? Ellos enseñaban mucho lo que es el psiquismo, ¿verdad? La capacidad de mover cosas, inclusive, la capacidad de ver fantasmas, pero Sí. ver otra dimensión. ¿Sí? Ellos se desenvolvían en el mundo astral, algunos, su maestro, bueno, Elena Petrovna, por supuesto, y algunos discípulos más cercanos de ella, tenían capacidad investigativa, o sea, tenían la clarividencia desarrollada. Eso es innegable. ¿Te Exacto. fijas? Sí, sí. Pero no tenían su conciencia al nivel de percibir en profundidad lo que estaban viendo, de comprender en profundidad. Entonces cometieron ciertos errores. Exacto. De modo que en la actualidad, Fernando, ¿cuáles serían esos errores de esta escuela? Bueno, los errores que cometieron, bueno, la misión de ellos, ella la cumplió, su misión, que fue sembrar, Exacto. digamos, esta Sí, búsqueda, contrarrestar esta fuerza materialista, ¿ya? Pero como no era el objetivo de velar completamente el camino, ella tenía ciertos errores y que esos errores se mantienen, se perpetúan hasta la fecha. Entonces, por eso que las escuelas teosóficas, que aún existen algunas escuelas teosóficas, no van a permitir, no le van a enseñar el camino de la autorrealización a las personas porque no lo tienen, porque su maestra inicialmente no lo develó, y no fue la misión. ¿Ya? Entonces, los principales errores que ellos tienen en el fondo que son muy intelectuales, ¿ya? Sí. Desarrollan mucho el intelectualismo, realmente. son poco prácticos. Sí. No enseñan tanto a practicar, no enseñan tanto a comprobar, sino que enseñan a leer. Y por eso que tienen Teoría. O sea, se quedaron en la teoría. En la teoría. Mucha teoría, Yo he leído mucho de los libros de ella, pero intelectual. son pura teoría, en verdad. Claro. Y no enseñan también, Fernando, como tú enfatizas, no enseñan los tres factores de la conciencia, la transmutación, la energía, nada de eso. Está incompleta. Claro. Ahí, porque no era la misión también, como decíamos. Porque no era la misión. No era la misión. Eso es lo que hay que entender, que no era la misión. ¿Ya? Entonces, nosotros actualmente estamos en la era de la síntesis. Hoy en día necesitamos un conocimiento sencillo, sintético y práctico. Exactamente. Hay que llegar al sintetismo conceptual. Nosotros estamos buscando el sintetismo conceptual. ¿Qué significa el sintetismo conceptual? Hablar poco y decir mucho. Como decía Madre Teresa, ¿verdad? Evitar el palabrerío. Claro. Entonces, ese es uno de los problemas muy intelectuales porque tienen mucha lectura, mucho libro. ¿Ya? Y lo otro que enseñan a desarrollar poderes. Enseñan a desarrollar poderes. Entonces, imagínese usted, el ego sin poderes es peligroso. ¿Cómo será el ego con poderes? Con poder. Es como usted entréguele una ametralladora a un mono. Bueno, la otra vez vi un video, donde unos guerrilleros le pasaban un fusil a un mono. No sé si habrá sido montaje o no, pero... Y le pasaban el fusil, el mono de repente empezaba a disparar y salían corriendo. Es por el supuesto, porque una persona inconsciente con un poder, imagínese usted enseñar la clarividencia, el oído mágico, a una persona, digamos, el desarrollo del poder mental a una persona que en realidad no está preparada, en el fondo puede utilizar mal el poder y todo ese poder va para el ego. Exactamente. Por eso que es importante hoy en día no desear poderes, sino prepararse para recibirlos, que es diferente. Que es totalmente distinto. Totalmente distinto. El camino de la autorrealización íntima del ser, los poderes son inherentes, ¿ya? Pero se van dando graduativamente según la conciencia esté despierta y preparada. ¿Ya? Y no tanto que la persona lo desarrolla para tenerlo, porque ya hay como un deseo de ese poder.
De poder, hay un deseo de poder, exactamente. Claro. El problema de las escuelas teosóficas que son fanáticos del dogma de la evolución. O sea, ellos plantean de que el ser humano está en un proceso evolutivo. Sí, sí. Parten ¿Ya? de esa Y que en idea. el fondo, claro, que vamos a llegar a un momento de gloria, de esplendor, de luz, que somos seres de luz y vamos a llegar a la luz porque vamos evolucionando. No es así. No No es así. Ya Usted lo sabe, vimos nosotros tenemos también la en otra competencia conferencia. evolución, involución y revolución, Sí, donde sí. aclaramos que la evolución tiene su hermana gemela, que es la involución. La Exacto. naturaleza te levanta, pero hasta cierto nivel, y luego, si no subes, Ujú. te deja caer. Sí. Entonces, como ellos son fanáticos del dogma de la evolución, en el fondo no enseñan precisamente la involución y no enseñan el trabajo psicológico para no caer en la involución. ¿Qué hay que hacer? Ese es un detalle importante, ¿ya? Sí, sí. El otro error que cometen ellos, en el fondo, que dicen que los seres humanos tenemos los 7 cuerpos, ¿ah? Y que tenemos el alma. Y nosotros sabemos que en el fondo eso no es así. También lo Nosotros, vimos. sí, los 7 cuerpos, nosotros aclaramos que de esos 7 cuerpos que ellos Claro. veían, ¿ya? Los clarividentes, digamos, que asesoraban a esta maestra, Ujú. veían estos cuerpos, ¿ya? Pero no supieron distinguir cuáles son los cuerpos solares y cuáles son los cuerpos lunares. Nosotros Exacto. actualmente tenemos de nuestros 7 cuerpos, tenemos 2 solamente que son solares, que es búdico y átmico. Pero el cuerpo Sí, físico, el vital, el astral, el mental y el causal son cuerpos lunares. Exactamente. Entonces, como ellos plantean de que en el fondo nosotros tenemos los 7 cuerpos, tú dices que ya lo tienes, tú no lo vas a luchar por crearlo. Entonces, no enseñan a crear los cuerpos. Ujú. No enseñan a transmutar la energía creadora sexual. Nada. Porque nosotros enseñamos a transmutar la energía sexual con el objetivo de crear estos cuerpos, que los perdimos, que los hay que tenemos crear. lunares actualmente, Exactamente. que hay que crearlos. Ujú. Entonces ellos clarividentemente también veían esa chispita dentro de ese 3%, esa lucecita dentro de los seres humanos, decían, ellos ya tienen alma. Y no, nosotros tenemos un embrión de alma nada más. Entonces, la falta de profundidad psicológica, espiritual, es lo que lo hizo confundirse a ellos, lamentablemente. Sí, sí, sí. Fantástico, maravilloso. Y también ellos plantean que cuando uno se muere, en el fondo se va al mundo causal. Ellos plantean de que cuando la persona muere, se va a los mundos espirituales, al mundo causal. Y eso no es así. Tampoco es Nosotros así. sabemos que una persona que muere, ¿a dónde va? Ujú. Va al limbo. Lo vimos en la Va conferencia 2, la muerte, ¿verdad? la conferencia 2. Lo que muere y no muere. Claro, que en el fondo cuando una persona desencarna, como no tiene sus cuerpos solares ni ha sido bautizado, se va al primer círculo dantesco, no se va al causal, porque ni siquiera tiene su cuerpo causal creado. Entonces, estos errores que son profundos y graves para esta época son totalmente perjudiciales porque no van a permitir que la persona en realidad luche por formar su alma, luche por crear los cuerpos, luche por morir, ¿ya? Se va a confundir, ya se va a creer desarrollado, despierto. Entonces, por eso que decimos que es pseudo-esotérica. Exacto. Muy importante, Fernando, estas aclaraciones en este contexto, ¿verdad? Porque pareciera mucha gente también, pues, que son sus seguidores también de su misión. Si también no tiene la información más profunda, pues pudieran creer que perfecto, que esa es la vía para la autorrealización, no lo es. Si es tu intención lograr la autorrealización íntima del ser y es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y recibes nuestro contenido que resubimos cada semana. Bien, amigos, estamos en la videoconferencia número B18. Hoy con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Como siempre, un privilegio, un honor coincidir con Fernando, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fantástico, Fernando. Entonces, en cuanto al concepto el espiritismo, ¿qué es realmente? Bueno, lamentablemente el concepto de espiritismo o el espiritismo se presenta como una conexión con los espíritus. Y eso es totalmente falso, ¿ya? En el fondo ahí hay una conexión con entidades, con cosas del inframundo. Se practica, lamentablemente, se practica a nivel mundial mucho. Mucha gente
Y tuvo un auge indudablemente hace un tiempo, pero todavía hay gente que practica esto del espiritismo y es altamente nocivo para el cuerpo físico y para los cuerpos internos, pues nos estamos conectando con entidades. Exacto. Genial, Fernando. Entonces, realmente, ¿cuándo comienza la práctica del espiritismo? Bueno, la práctica del espiritismo como tal seguramente debe ser muy ancestral, muy antigua, digamos, ¿eh? Sí, Pero en esta humanidad, en la sociedad en que nosotros estamos viendo hoy en día, toma auge el espiritismo en los años 1800 y tanto, con Alan Kardec. Alan Kardec, un francés que se escribió un libro que se llama El libro de los espíritus, y ahí él enseñó todo este proceso del espiritismo y tuvo mucho auge, fue muy famoso, ¿verdad? Y se fue divulgando como una técnica, como una práctica, como él la planteaba, digamos, una comunicación espiritual. Pero no es así como él te explicaba, porque cada cuerpo físico en el fondo es un templo de un solo ser. Entonces, ningún maestro, ningún ser iluminado, ningún espíritu utiliza el cuerpo físico de otra persona para expresarse. ¿Mm? Entonces, eso de que se reúnan personas, ¿verdad? De diferentes formas, con una vela, una mesa redonda, cuadrada, cuatro patas, todo lo que usted quiera ponerle y llamar, invocar, digamos, a través de la fuerza mental, de la concentración, espíritus para que vengan a responder cosas, eso es una práctica de magia negra. Claro, todo eso en el fondo es magia negra porque ningún espíritu utiliza el cuerpo físico de otra persona para expresarse, ¿ya? Pero sutilmente, digamos, con palabras bonitas o con ignorancia, ¿ya? Lamentablemente la gente va cometiendo errores y va haciendo estas prácticas que son totalmente oscuras, porque se está trabajando en la conexión con entidades del inframundo, ¿no? Demonios, o yoes inclusive, yoes muertos. Que estas entidades tienen poderes, sí, eso es indiscutible que tienen poderes, porque tienen conocimiento ellos de ese inframundo. sí. Pero recuerda que existe el conocimiento de las cosas, de los mundos superiores, pero infradimensionales, o de los mundos supradimensionales. Entonces, no es lo mismo hacerle una pregunta a un maestro en el mundo astral conscientemente, que te va a responder a nivel supradimensional, que preguntarle a una entidad del abismo que te va a responder a nivel infradimensional. Entonces, nos estamos comunicando con las personas o entidades incorrectas, y además estamos haciéndole preguntas, queríamos hacer preguntas nosotros, queríamos indagar nosotros mismos con nuestra propia conciencia, Sí. nuestro propio ser. Genial. Entonces, Fernando, realmente a estas sesiones de espiritismo no llegan los espíritus. No, no llegan los espíritus. Por eso te digo que en el fondo está mal nombrado. O sea, el nombre espiritismo es como bonito, porque uno dice, espíritu. Sí, pero en sí. realidad no es espiritismo. Hay mucha confusión. Claro, hay confusión. En el fondo, cuando invocan a los espíritus, supuestamente estos espiritistas, lo que están haciendo, en el fondo, están invocando entidades. Entidades, yoes peligrosísimos, demonios, bestias, que están ahí esperando qué cuerpo ocupar. Porque estos demonios no están encarnados, no tienen un cuerpo físico, entonces no pueden expresarse, entonces andan buscando dónde meterse. Y utilizan, por ejemplo, su casa. Usted tiene su casa, pero en su casa vive usted, pero si de pronto entrara otra persona y empezara a ocupar su casa, ¿verdad? A ocupar su cama, a ocupar su comida, su refrigerador, un caos, y usted puede llegar y él viera que está todo desordenado en su casa, eso es incorrecto. Lo mismo ocurre aquí, el cuerpo físico es de un maestro, es de un ser, es de una conciencia. Y que venga otra persona y ocupe este cuerpo físico no corresponde. Entonces ningún maestro lo hace, ningún ser consciente, ningún espíritu. Pero los demonios sí, porque los demonios no respetan leyes, son violadores de todo, no les interesa nada, ensucian, son oscuridad absoluta. Por consiguiente, todo esto, entonces, esto es magia negra. Sí, es absoluta magia negra. Está catalogado por los maestros el espiritismo como magia negra. Por lo que le explico en el fondo, porque en el fondo se está prestando usted su cuerpo físico a entidades de las infradimensiones, a demonios. Usted no tiene que prestar para que en su cuerpo físico se exprese ninguna entidad, porque una vez que entra esta entidad, digamos, toma posesión del cuerpo físico, bloquea, ladea el cuerpo astral hacia adelante y se mete por acá por el centro motor. Por eso lo primero que hacen es hablar: ya estoy contigo, soy Jesús, soy el maestro tal, soy el ángel tanto, Sí. soy tu abuelito que murió hace tanto, etcétera, y se hacen pasar, se disfrazan,
por miles, porque como la persona está inconsciente y simplemente cree lo que está escuchando ahí, entonces fácilmente confunde. Fernando, y estos espacios, estos lugares se convierten en verdaderos y sustanciosos negocios. Claro, hay muchos de ellos en realidad que cobran y se lucran con esto. Sí. Pero lo peor es el cobro interno, más que el cobro físico, Exactamente, exactamente. Lo porque que en el es el fondo cobro interno, sí. te están cobrando tu energía, te están cobrando energía y lo cobran a uno como un discípulo de ellos. Entonces, después, cuando uno se va a acostar en la noche y sale al mundo astral inconsciente, ellos lo reclaman, porque usted es un discípulo mío, dicen. Venga, y lo llevan a sus cuevas o a aquelarre, a sus antros que tienen en las infradimensiones, porque en el fondo uno le está haciendo preguntas. Usted le hace una pregunta a un demonio y usted Sí. ya inmediatamente ya creó un vínculo con él. Ya está estableciendo comunicación, exactamente. Sí, una transacción. Exactamente. Hoy en día, Fernando, muchos grupos también pseudo esotéricos que hablan de canalizaciones y contactos con extraterrestres, inclusive. Todo eso entonces es espiritismo también. Todo es espiritismo. Esas canalizaciones que ellos dicen que canalizan, digamos, a determinados seres superiores, ángeles, seres, digamos, de otras dimensiones, seres de otros planetas, son canalizaciones y es espiritismo. ¿Ya? Entonces, lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad investigativa, ni queremos investigar, ni nos interesa investigar, y simplemente terminamos creyendo. Pero esos son espiritismo, son conexiones con entidades abismales que se hacen pasar por seres superiores o por extraterrestres. Si uno ve en internet y busca ahí mensaje extraterrestre, le van a aparecer pero miles de mensajes de tal ser, de tal planeta, de tal cinturón zodiacal, de nombres bonitos. Y hay personas inclusive que son millonarios escribiendo estos libros, son algunos inclusive bestsellers de personas que, claro. supuestos contactados, digamos. Sí. Pero es espiritismo. Ahora, de que hay personas de que realmente se han conectado con seres de otros planetas, eso existe. Sí, es cierto. Sí. Pero son los menos. ¿Ya? La mayoría en el fondo son de estos que practican el espiritismo y el proceso de canalizaciones, de traer conocimiento, de traer mensajes. Y mire, lea cualquier mensaje, busque en ese mensaje de este supuesto extraterrestre, de este supuesto maestro, busque ahí si habla de la desintegración del yo, si habla del trabajo con la madre. Nada de eso. Busque si hay alguna señal mínima que hable de la transmutación de la energía sexual, de dejar de fornicar. Nada. No. No hay nada de eso. Nada de eso. Entonces es puro bluff. Todo es mentira, todo es engaño. Una falsedad. Una falsedad. Extraordinario. Amigos, esta es la videoconferencia número B18. Hoy con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. El teosofía, espiritismo y mediunismo. De estos tres conceptos, Fernando, de esos tres términos, entonces nos correspondería argumentar un poco entonces el tercero, ¿verdad? El mediunismo. Claro, el mediunismo, un medium es una persona que se presta como vehículo para que se expresen en ella los supuestos espíritus, pero ya vimos que son entidades, son demonios. Entonces, este es un sujeto pasivo, de personalidad pasiva, de mente receptiva y hipnotizable, es una persona que fácilmente se puede caer en trance. Entonces, esta persona presta su cuerpo y ingresan ahí las entidades y se manifiestan. Como le decía, dobla la cabeza astral hacia adelante y se mete por acá por el centro motor y utiliza el lenguaje. ¿Ya? Entonces, estos medium, que están muy comunes en las sesiones de espiritismo, digamos ya de más peso, donde hay una persona que se presta su cuerpo físico. Entonces, lamentablemente esa persona se está dañando porque está prestando su cuerpo físico no a un espíritu, sino a un demonio, a una entidad. Exactamente. Y cuando entra la entidad, ¿qué dice la entidad? Soy Jesús, me han llamado, vengo a ustedes a orientarlo. Cambia la voz, así. Y entonces, está Jesús con nosotros, maestro, gracias por venir. ¿Me entiendes?
Y es un demonio. al demonio. Es un demonio. Es un demonio disfrazado ahí que se hace pasar por mil cosas. Ahora, como ese es un demonio y los demonios también tienen poderes, Ujú. le hacen preguntas y él, claro, responde y muchas veces responde con acierto. Coincide con eso. Claro, porque tiene conocimiento él en el mundo astral, porque recuerde usted que el mundo astral es un mundo donde usted puede investigar cualquier cosa. Sí, sí, exacto. Entonces estos demonios tienen esas capacidades, pero en el fondo ven en el astral inferior. Entonces ellos ven en la oscuridad. Pero Exacto. la idea es tener el conocimiento del astral superior, Ujú, ujú. porque las cosas vienen materializándose desde los mundos superiores hasta que cristalizan acá en el mundo físico. Sí, Diferente es preguntarle a un maestro despierto, consciente, en el mundo astral, a través de un desdoblamiento astral, sin intermediarios de un espiritista o un medium, que él le va a responder desde las dimensiones superiores y según el sí, nivel de conciencia de uno. En cambio, estos responden muchas totalmente cosas, distinto. aciertan muchas porque tienen esas capacidades, esas facultades, tienen esos poderes, y con eso, digamos, envuelven a las personas, digamos, las fascinan y los dejan inclusive en adicción, porque hay muchas personas que ya empiezan a ser adictas a esto, y cada vez que van a tomar una decisión, no, pero que preguntémosle a los espíritus, preguntémosle aquí, ¿no? Se convierte en un círculo vicioso. Un Un vicio. vicio que duerme la conciencia absolutamente. Incluso, Fernando, he sabido de mucha gente, personas que asisten a estos círculos y han quedado atrapados, incluso muchos han muerto, no han podido salir porque es un mundo oscuro, es decir, algo sucio. Claro, sí, 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 sí. Hay algunas personas que sí, en realidad se han metido con entidades ya muy demoníacas y en el fondo los reclaman y se los llevan a su antro Sí, y sí, los dejan allá, desencarnan acá físicamente en procesos de atrapamiento en el fondo, porque ellos mismos se metieron donde no debieran. ¿Mm? Entonces, por eso que es importante, nosotros enseñamos aquí las conferencias, por ejemplo, la número 7 de las conjuraciones, sí, sí. tener armas de cómo cuando uno invoca, por ejemplo, en el mundo astral a un ángel, a un maestro, apenas llegue, lo primero que llegue, conjurarlo inmediatamente. Exacto. Entonces, a ninguna de estas personas que participan en estas sesiones de espiritismo se le ha No, ocurrido conjurar a este supuesto no, maestro que llegó no, ahí, no. porque no tienen esa herramienta. Exacto. Entonces, pero si los conjuráramos, ahí los podríamos desenmascarar. ¿Mm? Pero la idea, indudablemente, que más que ir a conjurar a uno de estos demonios, es no estarse vinculando con ellos, Exacto. no participar de estas prácticas de magia negra, porque en el fondo son Ujú. prácticas de magia negra. Sí, sí. De modo, Fernando, que aunque ya has enfatizado también en los daños que también genera, ¿qué otros daños qué otros daños en esta entidad, es decir, que genera el, Bueno, el cuerpo? cuando entre claro, cuando entra la entidad a esta persona, a este medium, lo primero que va generando en el fondo es una grieta, produce un agrietamiento en el cuerpo mental. ¿Ya? Y por esa grieta él se mete en el cuerpo mental del medium y luego baja al cuerpo astral y luego baja al cuerpo físico y se expresa físicamente a través de aquí del centro motor, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, esa grieta del cuerpo mental que es como una herida, que queda ahí en el cuerpo mental de esta persona, que esta entidad se la ha hecho, porque esta persona ha facilitado su cuerpo, en el fondo le ha dicho, oiga, venga, no, entre en mí, no hay problema, ¿ya? Es el medium, acuérdese, personalidad pasiva, receptiva Sí, y sí. fácilmente hipnotizable, Ujú. ¿ya? Entonces, esa grieta, en el fondo, va a quedar ese cuerpo mental con esa grieta y esa persona luego va a tener ataques de epilepsia. ¿Ya? La Exacto. epilepsia es el karma de las personas que practican medium es la epilepsia. Entonces esos ataques, cuando tienen ataques de epilepsia, así están en el suelo revolcándose, en el fondo son que se le metió la entidad, pues, y está jugando con él, porque son demonios, le da lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo hablaba una vez con una persona que tenía ataque de epilepsia y me decía que él veía como su pierna giraba así como las aspas de un helicóptero, Sí. lo cual físicamente es imposible ni no se veía, pero él así la veía, digamos, como imagínense cómo la entidad lo revuelca y hace lo que quiere con él. En el Y hace ver fondo, lo que no es. no, que lo está haciendo. ¿Qué está haciendo Lo exactamente? está haciendo en el mundo astral, él está cogiendo la banda en el mundo astral y está revolcándolo como quien juega así con un animal. Como uno juega con un gatito, así que le está haciendo con el gatito, así que de vuelta,
Bueno, así juegan ellos en el mundo astral, en el mundo mental con nosotros, en el fondo, con la persona que se ha dejado hipnotizar y ha caído en ese ataque de epilepsia. ¿Mm? Entonces, los daños son grandes. Son Y además grandes. que en el fondo se van formando ciertos vínculos y hay como un pacto. Hay un pacto firmado en los mundos internos entre esta entidad y la persona que practica el mediumismo. Y ese pacto, en algún momento del camino, la persona tiene que ir al templo de magia negra donde oficia este demonio, pedir ese pacto y quemarlo. Quemarlo ya con la espada, con el fuego, pero para eso se necesita el fuego. O sea, hay que despertar el Kundalini, ya tener la espada para ir a quemar esas cosas que nosotros hemos firmado con estas entidades abismales, por ignorancia, por el yo curioso, ¿ah? Porque nos gusta, digamos, lamentablemente meternos donde no debemos. Extraordinario, es un mundo oscuro, ¿eh? Muy oscuro. Entonces, Fernando, cada cuerpo físico es un templo ante las divinidades. Claro, cada cuerpo físico es un templo de un Dios vivo y ese Dios vivo es nuestro ser. Él quiere oficiar en este templo y lo que quiere hacer es prepararlo para él poder meterse. Recuerde que el ser viene del mundo lumínico. Entonces, no puede meterse de un nivel muy, muy elevado, más arriba del electrónico, protónico, ¿ya? Y meterse en el cuerpo físico si primero no lo prepara. Entonces, él nos ha enviado para que nosotros nos preparemos, para que transmutemos la energía creadora sexual, para que eliminemos los yoes, para que el ser pueda descender y ocupar este vehículo, porque es de él. Entonces, nosotros, en vez de permitir que el ser, o prepararnos para que el ser oficie, le prestamos el vehículo a cualquier demonio que lo único que va a hacer es destruirlo, porque estos demonios son altamente nocivos. Destructivos. Muy destructivos, muy destructivos. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es importante comprender. Cada persona es un templo de un solo ser. Aquí solamente oficia solamente un sacerdote en este templo, y ese sacerdote es el ser. El ser. Entonces no podemos permitir que entren otras personas, aunque se digan que son maestros, porque entienda que se hacen pasar por. Y ahí es donde a uno lo engañan. Ahí es. Sobre todo cuando no hay una información, Fernando, ahí que está el problema, ¿verdad? Claro. Ahí radica la importancia de esta información que estamos compartiendo. ¿Cuántos tipos de medium, Fernando, existen? Bueno, existen los más básicos, que son los medium escribientes. ¿Ya? Que cuando una vez que la persona ya toma posesión de la entidad, de su vehículo, le colocan un papel, le pasan un lápiz y la persona va escribiendo, le hacen preguntas y escribe, digamos. Los segundos son los parlantes, ya los que hablan. Le hacen preguntas y la persona conversa, habla, da respuesta. Hay unos también ya que toman el centro motor completamente y se expresan, se mueven, hacen movimientos, gesticulan. Uno los mueve, lo ve ahí como físicamente, como que estuviera ahí en el cuerpo de esa persona. Hay otros más que tienen más poder, ya que son capaces de materializarse. Medium de materialización, que pueden materializarse ellos o pueden hacer materializar cosas físicas, así en el instante, y las personas quedan sorprendidas al ver ahí algo que están buscando, llamando, no sé, lo que quieren ver. Y hay los últimos ya, los que tienen el poder que curan, ¿ya? Los medios que curan, que se meten dentro de un cuerpo físico y son sanadores. ¿Ya? Entonces ya cuando se meten dentro del cuerpo de esta persona, pues eso ya hablan así, en el nombre de Dios, te sano, y los golpean ahí, y la persona se sana. Porque tienen el poder, como tú enfatizas también, ¿no? ¿Perdón? Tienen ese poder, como tú enfatizas también. Tienen el poder. Por eso que se llaman medium que curan, porque en el fondo tienen el poder de curar, pero ellos curan sin respetar las leyes divinas. Recuerde usted que toda enfermedad es producto de un karma. Sí, si usted sana a alguien violando el karma de esa persona, o sea, sanándolo antes de lo que la ley divina lo estipule, en el momento preciso, usted se gana un karma y hace que la persona gane más karma todavía. Porque le quita el karma en el momento inapropiado. Exactamente. Le quita el karma en el momento inapropiado. Entonces, estos medios que curan tienen ese poder, porque tienen poderes de quitar las enfermedades, pero las quitan violando las leyes, y es peor. Es peor, porque la enfermedad le va a volver luego con más fuerza
o puede que no cure por toda esa existencia, pero en la próxima En la existencia va a próxima, volver. sí, Y sí. más fuerte todavía. Hay, Fernando, una tabla que venden como un juego para niños, que es la tabla Ouija. ¿Esto es para espiritismo? ¿Es para magia negra? Claro, esa tabla Ouija, en el fondo la venden como una diversión, como un juego, pero es espiritismo. Muchas personas, muchos niños, jóvenes inclusive, han quedado, digamos, con pesadillas o han quedado medio atrapados en ese submundo del espiritismo jugando con esta tabla Ouija. Sí, sí. Oui, sí, en francés y ja, sí, en alemán. Entonces, esta tabla en el fondo es altamente nociva y se vende así como un juego porque las entidades en el fondo nos atrapan así como jugando con uno, con nuestra Inocentemente, inocencia. incluso la gente, exactamente. Claro, pero quedan atrapados ahí. Entonces hay que estar muy atentos de todas estas prácticas de magia negra que se pueden mostrar como algo bonito, como algo lindo, como algo entretenido, pero en Sí. el fondo es oscuridad, ¿no? Que nos va atrapando y al final ya quedamos enviciados en eso. Bien, amigos, este es el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy la videoconferencia B18, Teosofía, Espiritismo y el mediumismo. Fernando, tengo todavía muchas inquietudes más, pero una más. ¿Cómo podemos curar entonces los daños generados por prácticas de espiritismo? Claro, ya nos queda claro que en el fondo que la práctica del espiritismo es muy nociva y va a producir daño, agrietamiento en el cuerpo mental, debilitamiento de la voluntad, ¿ya? Y en el fondo nos va a imposibilitar la autorrealización íntima del ser. Pero nosotros podemos ir curando esos daños a través de la práctica de los tres factores. Eliminando los yoes curiosos, los yoes que nos llevaron a conectarnos con esas entidades, ¿no? Los yoes irreflexivos, pues en el fondo hay pereza inclusive, porque ni siquiera queremos buscar nosotros el camino, sino que queremos que otros nos solucionen los problemas. Exacto. Entonces hay yoes ocultos ahí que hay que trabajar, eliminar, que son los yoes que nos vinculan con todos estos procesos del espiritismo, del mediumismo o estas prácticas oscuras. Genial, genial. Practicar también la transmutación de la energía sexual para que la propia energía sexual vaya regenerando, vaya curando todos los problemas que ocasionó a través del cuerpo físico, etérico, astral y mental. Cuando la energía, digamos, llega y asciende por el cuerpo mental, ya lo puede regenerar absolutamente y puede sanar esa grieta que hizo este demonio en nuestro cuerpo mental. Y el sacrificio por la humanidad para ir obteniendo los méritos, ya el amor que necesitamos para obtener esos méritos que nos permitan a nosotros sanarnos definitivamente. Entonces, la práctica de los tres factores nos va a permitir a nosotros ir curando y sanando todos los estragos que pudo haber hecho estas prácticas que nosotros podemos haber hecho anteriormente o en existencias anteriores y que tienen consecuencia ahora físicamente y espiritualmente. Genial, Fernando. Amigos, esta videoconferencia número B18, fantástica, nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Como ya lo decía al principio, nosotros estamos aquí motivados no por un compromiso ni una agenda, sino por ese amor que prodigaba la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? El amor hacia la humanidad, ese amor por el ser. Fernando, a mí ni a Fernando nos pagan por compartir esta sabiduría. Es poco de lo que hemos recibido y tenemos la misión también de compartirla por el beneficio de la humanidad. Fernando, sería interesante la síntesis entonces de esta fantástica videoconferencia, ¿te parece? Claro, bueno, en el fondo si nosotros hemos hablado aquí de esta escuela pseudoesotérica es porque dañan y estancan en el camino interior. Entonces tenemos que tener claridad de que en el fondo, por ejemplo, las escuelas teosóficas, ni por mucho que estudiemos ni participemos ahí, no vamos a lograr la autorrealización íntima del ser. Y si practicamos el espiritismo y peor aún nos acercamos al mediumismo, nos vamos a dañar absolutamente en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo interno. Exacto. Entonces es necesario que haya esa alerta de que esta conferencia nos está advirtiendo, ojo, peligro ahí, ¿ya? Pero siempre lo hemos dicho, no creer, no se trata que nos crean ni siquiera todo lo que dijimos hoy día, Exacto. sino que Estamos investiguemos atacando nosotros. tampoco, nada de eso.
Claro, ni tampoco nuestro objetivo es atacar a ninguna escuela ni a ningún grupo en particular. Cada grupo y cada escuela está en la libertad de hacer sus prácticas que quiere y después va a sacar sus conclusiones. Pero se nos advierte para que nosotros, digamos, estemos alerta y reflexionemos al tanto y podamos hacer las correcciones de no vincularnos más con la logia negra, porque en el fondo, si nos vinculamos con todos los procesos de magia negra, en el fondo jamás vamos a lograr despertar nuestro fuego, porque el fuego solamente lo despiertan los que practican la magia blanca. Y esta es totalmente contraria a todas estas prácticas oscuras. Genial, fantástico, Fernando, amigos. Como dice Fernando, nuestro amigo José Luis Perales, Fernando, un honor y un privilegio y un abrazo en la distancia. Gracias, igual para usted. Amigos, no se vayan, que me regreso a la reflexión de esta videoconferencia. No se vayan. Hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es el camino de perdición. Solo hay un camino, la autorrealización íntima del ser. Esta videoconferencia es un llamado de alerta a estar en vela y en oración, en los tres cerebros, de instante en instante, mente, corazón y sexo. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas conferencias como estas que te compartimos aquí.